Bueno, vamos con Eduardo Rinesi, viene de Buenos Aires, aunque es de Rosarino, politólogo y filósofo, autor de una docena de libros de filosofía social y de teoría política, ha enseñado en diversas universidades públicas de su país y en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Desde hace 15 años lo hace en la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde se desempeñó como director del Instituto de Desarrollo Humano y también se desempeñó como rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento entre 2010 y 2014. Actualmente dirige la carrera de especialización en filosofía política. Eduardo Rinesi, su ponencia se llama Formas de la repetición. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es una alegría estar aquí en Fray Bento. Cuando pienso en el problema del que aquí querría ocuparme, que es el viejo problema filosófico de la repetición, me vienen siempre a la mente dos frases tan frecuentes y triviales como interesantes. Una es la que suelen decir los padres, maestros o preceptores que, empeñados en edificar al hijo, al niño, al estudiante que ha hecho alguna travesura, le dice, con el ceño convenientemente fruncido, que no se repita. La otra es la que, candorosos, solemos decirle al amigo con el que acabamos de compartir una velada agradable, un encuentro feliz o una cena rica, que se repita. Me parece que ambas frases son muy interesantes porque ambas piden lo imposible, expresan el deseo de algo imposible y por lo tanto, necesariamente, fracasan. Que no se repita. La frase ingenua querría que las cosas, las malas experiencias, los errores, los crímenes, no se repitieran. Que los hombres y los pueblos aprendieran las lecciones de la historia. Y festeja, por lo tanto, que haya historia y no más bien eternidad. Porque es en la historia y por medio de la historia que los hombres y los pueblos aprendemos. Por eso los progresistas afirman que hay que recordar el pasado si no queremos repetirlo. Los psicoanalistas sostienen que hay que procesar los traumas para poder curarnos de su presencia insoportable. Y todos decimos que hay que hacer el trabajo del duelo por las pérdidas que vamos acumulando en el camino para que la función pueda continuar. Sin embargo, todos sabemos que, a pesar de nuestra memoria, nuestro trabajo y nuestro empeño, el pasado se obstina en repetirse. Que la historia vuelve a repetirse, como dice el tango, con ese verbo tan tanguero que es volver, sobre el cual, por cierto, volveré. Es interesante esa frase, la historia vuelve a repetirse, que indica por lo menos dos cosas. Una, que la repetición no es nunca repetición de un original, sino siempre repetición de una repetición anterior. Recordemos apenas que antes de la primera aparición ante nosotros del espectro del papá de Hamlet, el buen Marcelo pregunta, lleno de miedo, si esa cosa ha vuelto a aparecer. Toda aparición es una reaparición, toda presentación una representación. Y la otra, que la forma de esa repetición es la de la vuelta. La historia repite una repetición anterior. La historia se repite, entonces, vuelve a repetirse y vuelve para repetirse, como su propio espectro, una y otra vez. Conocemos esta lógica de la repetición espectral, a la que Jacques Derrida dio un estatuto fundamental para la filosofía contemporánea. Que se repita. Esta segunda frase, también ingenua, querría al revés la reiteración perfecta, cabal de una experiencia. La abolición de la historia, del cambio, del tiempo. En su libro sobre la repetición, Kierkegaard narra, bajo el humorístico seudónimo de Constantin Constantius, su deseo de probar la tesis de que la repetición era posible a través del experimento de volver a una ciudad, Berlín, donde la había pasado muy bien en el pasado, y de volver a experimentar en este nuevo viaje el bienestar que recordaba haber sentido en el primero. El grotesco intento, por supuesto, fracasa. El posadero que lo había atendido aquella vez había cambiado y era otro. El viejo mendigo que tocaba el arpa en la puerta de Brandenburgo ya no vestía de la misma forma. Y la misma sensación de cambio irreversible ganaba al pobre Constantín en cada una de las inútiles vueltas a los teatros, salones y restaurantes que recordaba de su estadía precedente. La repetición no es posible en absoluto, concluye entonces el narrador de la pequeña historia. En rigor, no es que la repetición sea para Kierkegaard imposible, pero sí que cuando casi por acaso se produce,
este acaso de la repetición es en realidad la verdadera enseñanza de su texto, nunca logra ser perfecta. La escena o la experiencia repetida nunca es igual a la escena o experiencia original. Y la relación entre ellas semeja más bien, en la mejor de las hipótesis, la que puede establecerse en Rousseau entre la inocencia y la virtud. Es decir, entre la pureza de un original y la impureza de una copia que ha conocido en el camino el peligro y la posibilidad cierta de perderse, su fragilidad y finitud. Y esta es, si pudiéramos decirlo de este modo, su tragedia, que es la tragedia a la que está atento el tango, cuyo tema, ya lo anticipé, es el de la repetición, el de la vuelta, pero también el de la comprensión de que entre la experiencia y la repetición, entre la ida y la vuelta, hay algo que se ha perdido para siempre. Se vuelve, pero vencido, a la casita de los viejos. Se vuelve, pero con la frente marchita, al país que se había dejado 20 años atrás. En el tango, en otras palabras, hay repetición, pero no eternidad. Hay repetición e historia, es decir, tragedia. En cambio, en la milonga, que como es notorio Borges prefería, aunque aquí debemos tener muy en cuenta lo muy interesante que nos dijo hace un rato Julio Schwarzman, no hay historia sino eternidad, no hay tragedia sino mito. La milonga de dos hermanos, ejemplar en este punto, reflexiona sobre las causas del odio entre los hombres, cuenta el asesinato de un cuchillero muerto por su hermano y termina diciendo que esa historia es la historia de Caín que sigue matando a Abel. La idea remite inevitablemente a aquella otra contenida en la página de Borges sobre el truco, que está al final del Evaristo Carriego, de que todo juego de truco es una repetición de juegos pasados, es decir, de ratos de vivires pasados. Inspirado en mi presente lectura del precioso libro de Lisa sobre la presencia de Blanqui en Borges y en Bioy Casares, me permito señalar el carácter matemático de esta idea de Borges. En la medida en que el número de formas diferentes en que pueden salir repartidos en una mano de truco los 40 naipes de la baraja es altísimo, vertiginoso, dice Borges, pero no infinito. Ni siquiera es necesario ser eterno, sino apenas haber jugado mucho al truco para que no haya posibilidad de que una partida no sea la repetición perfecta de otra ya jugada. Por supuesto, la idea de repetición, la de eternidad y la de la propia disolución del sujeto en esa repetición eterna de las cosas. No es el caso insistir aquí sobre la cercanía de los temas de Borges y los del estructuralismo. Podríamos haberla ido a buscar también a muchos otros lados. A la evocación de Grusac, por ejemplo, contenida en el poema de los dones. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. Si fui a buscarlas a la milonga y al truco, esas dos conversaciones de Buenos Aires en las que perdura, de acuerdo con una conocida tesis de Josefina Ludmer, que hoy recordaba Julio, el tono del desafío, o como él decía, de la jactancia, de la poesía gauchesca dominante en La ida de Martín Fierro, de 1872, sobre el tono del lamento, o como decía hoy Julio, de la tristeza, que también la habita y que en cambio es el que domina en La vuelta, de 1879. Es para terminar estas rápidas consideraciones con dos palabras sobre la ida y la vuelta del propio Borges respecto a las grandes tradiciones literarias argentinas con las que dialoga. Ricardo Piglia ha puesto en boca del protagonista de su mejor novela la butad según la cual Borges es el último escritor argentino del siglo XIX. Es interesante esa provocación y es esencialmente verdadera esa idea, a la que yo apenas agregaría una módica apostilla bajo la forma de 4 señalamientos muy rápidos. Primero, que Borges llegó a ser el último escritor argentino del siglo XIX solo después de completar un movimiento que hizo en 2 tiempos, de ida y de vuelta, respecto a las grandes tradiciones literarias de ese siglo. Que Borges se inventa primero como el primer escritor argentino del siglo XX, rompiendo con esas tradiciones y con el modo dominante de leer esas tradiciones, y que rompe después con esa ruptura suya para volver al corazón del siglo de Sarmiento y del Martín Fierro. Segundo, que de ida Borges rompe con ese siglo XIX, rompiendo con Sarmiento, con el tono legalista y quejumbroso de La vuelta, y con Lugones, que es quien antes que él mismo y antes que Ezequiel Martínez Estrada había leído juntas esas 2 grandes tradiciones. Tercero, que de vuelta Borges se reconcilia con Sarmiento
Eso está por todas partes, pero más que en ninguna otra, en el increíble poema que le dedica En el otro, el mismo, del 64. Y se reconcilia con Lugones, eso también está por todos lados, pero sobre todo en la maravillosa dedicatoria del Hacedor, del 60. Y cuarto, que en cambio Borges nunca se reconcilia con la porción de llanto, como él mismo dice en El Carriego, de la tradición gauchesca, a la que elige leer toda su vida, antes y después de su propia ruptura, en la clave de un elogio del coraje, del mito, conjuro de la historia, canto a la repetición, celebración de la eternidad del coraje. En el inicio de la dedicatoria a Lugones del Hacedor escribe Borges: los rumores de la plaza, que es como decir el siglo XX, quedan atrás y entro en la biblioteca, que es como decir en el orden, la eternidad, el mito. Borges quiere espantar la historia con el mito, y para eso le sirven por igual el mito libresco de la biblioteca y el mito del alegre coraje que lee en el tono épico de la ida, y que al fin y al cabo no es menos libresco. Ya Macedonio Fernández había hecho conocer su conjetura de que los gauchos los habían inventado los escritores para que los caballos no se sintieran tan solos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muchísimas gracias, Pablo, sobre todo por haber llevado a cabo lo que parecía, ¿no?, una especie de utopía, y que, bueno, radicarla la utopía en Fragmentos no me parece nada mal. Estoy encantada de estar acá, así que mi gran agradecimiento a Pablo en especial, y también a los organizadores, a la Intendencia y a ustedes que están presentes. Después de estas dos magníficas presentaciones, yo creo que tendría que callarme. ¿Y si hacemos una retórica de silencio en la práctica? De hecho, realmente no sé. El tema es pensaba trabajar sobre el espacio y la relación con la geografía, basándome en una referencia que acaba de hacer Eduardo Rinesi, de la conflictiva relación entre Borges y Leopoldo Lugones, que no fue tan dramática, incluso en los años en que parecía más feroz. Porque si pensamos, por ejemplo, si hubiera encarado este tema, que no lo hago, desde el punto de vista del espacio, lo primero que tendría que haber pensado es en el tamaño de la esperanza, el libro de 1926, del que renegó tantas veces Borges y bueno, pero que se publicó después de su muerte por todos lados, que se basa, como ustedes saben, en tamaño del espacio de Lugones. Es decir, Lugones hace una maravillosa conferencia que se hace y se publica la conferencia en 1921, donde hace una defensa increíble a Einstein. En 1921, Lugones, el poeta, a Einstein, y sobre todo defendiendo lo que podía ser la libertad de expresión de un genio como era Albert Einstein, y que no se le permitía hablar en Alemania, ¿no? Dice el judío Einstein, ¿no?, que no puede hablar. Y si fíjense ustedes que si él habla si Lugones titula su conferencia, y el librito que se publicó, es un pequeño librito, lo tengo en línea, creo. El tamaño del espacio se llama. Y Borges dice, el tamaño de mi esperanza. No hay mucha diferencia. Para Borges la aliteración o la anáfora de ESP es muy significativa y aparece en muchos lados. No se olviden ustedes que SP puede ser también la esperanza, ¿no? Y como la fue Nexpe Necmetu, citando a Ezra Pound, que también lo había citado hoy Roberto, podría ser una clave. Pero en fin, no ese es el tema. Qué horrible. No, el tema es que al entrar al hotel donde estuvimos esta noche con mi esposo, vimos unas latas de corned beef que estaban expuestas. Creo que tú compraste una, ¿no? Porque realmente hacía muchísimos años. Y nosotros asociamos, y no sé si abusivamente, a Fragmentos con el corned beef, como lo hacen mucho. Entonces pensé, voy a empezar hablando de Alfred Jarry, que en un libro que no es el más conocido, no es Ubiroa, no es Ubrey, sino, ¿cómo es que se llama? Algo así como comentarios, no, gestas y opiniones sobre Faust Troll, patafísico,
donde, ¿conocés, no? Sí, Faustrol, donde este autor patafísico él también, o fundador de tal, una logia a la que perteneció Cortázar confesamente, menciona el corned beef como un símbolo de orgullo. Lo conté 4 veces y hoy me acordaba de eso. Por suerte lo encontré en línea y vi que efectivamente nombra, y no solo eso, sino que dice que en el collar que lucía tenía langostas y varias latas de corned beef. No dice de Fray Bentos, pero por una omisión que realmente no se puede... Qué impresionante, ¿no? Alfred Jarry en 1911, porque se publica póstumamente, creo que él murió el año anterior. Bueno, pero esto no estaba en el tema. Todavía no cuenta. Bueno. ¿Cuenta? Bueno, después había pensado en el lugar de la memoria, ¿no? Porque si es en un lugar de la memoria, en un lugar de la mancha o en un lugar de la memoria, sería en este caso, tendría que haber planteado el tema desde Pierre Nora y los lugares de la memoria, que es una publicación que él dirige, que él coordina, pero después adentrándome en ella vi que había una serie de conflictos. Se le hizo a Pierre Nora muchas críticas porque selecciona los lugares de la memoria. Solamente me voy a quedar, y eso sí, con la relación que él hace, y eso creo que vale la pena mencionarlo para Fray Bentos, la relación que hace entre los lugares que consagran un espacio especial al héroe, a un héroe que puede ser, no sé, una figura religiosa, una figura política, una figura literaria. Y yo hubiera dicho más que los lugares de la memoria son como memoriales, ¿no? Lo que le entiende por lugar de la memoria, como memorial. Y entonces hoy sería el lugar de la memoria de Funes, asociada a Fray Bentos. Pero me voy a saltear a Pierre Nora porque me di cuenta que había mucho conflicto por esas omisiones, ¿no? Entonces, en recuerdo a que este año se cumplen ese título en un lugar de la memoria, de la pero memoria mejor, que este año se cumplen 400 años de la muerte de Cervantes. Tal vez me atreva a hacer algo que me parece que, bueno, hubiera querido hacer algo mejor, sin duda. Una introducción a una comparación entre Funes el Memorioso y Don Quijote. Entonces, empiezo por no mencionar las incidencias del Quijote o la trascendencia del Quijote en Borges, porque además de redundante llevaría demasiado tiempo. Por eso me limitaré a señalar solo algunas coincidencias menores de la novela con el cuento Funes el Memorioso. En esa novela de las novelas, el narrador empieza por olvidar el nombre de un lugar. En realidad no lo olvida, dice lo contrario, dice que no quiere acordarse. Y ese deseo suyo introduce una sospecha sobre la que Borges ha formulado varias y muy divertidas hipótesis al analizar el cuento policial. En el cuento, Funes el Memorioso, en cambio, el narrador hace prevalecer su recuerdo desde el principio. Recordar aparece como una clave de iniciación, una clave musical que cifraría la interpretación de todo el cuento. No solo en este cuento, ya es una frase hecha considerar que el olvido es una de las formas de la memoria, el verso de Borges que con variantes apareció ya en más de un título y amonedado sigue circulando. Si se decía que el narrador de la novela no quiere acordarse y el narrador del cuento se niega a usar el verbo recordar, no sería demasiado extravagante establecer este primer paralelismo. Tal vez los narradores nieguen el recuerdo para abrir paso a la fantasía, en un caso negando rotundamente, el de Cervantes, en el otro, valiéndose de una especie de preterición inicial, dice que no dice lo que está diciendo. Sea uno o sea otro el expediente retórico, ambos empiezan por negar. Si me refiriera al tema de la memoria de Borges, ¿no?, a sus versiones y diversiones, como en el caso anterior, sería también un cuento de nunca acabar. Sin embargo, gracias a esta geografía que Pablo Silva
Olazábal imagina en Fraiventos, esta geografía imaginaria. Debería mencionar también, y ya lo ha hecho ampliamente Álvaro Aunchay, debería mencionar también la memoria de Shakespeare, ya que la imaginación que prevalece en ese cuento tardío, muy tardío, repite literalmente frases de Funes el Memorioso. Se ha dicho más de una vez que lo más significativo de una obra literaria es su comienzo. Lo han dicho muchísimos teóricos y también escritores, bueno, también entre ellos Pascal, bueno, etc. Ya sabemos que el narrador radica a Ireneo en Fraiventos y nombra a la ciudad, Fraiventos, 4 veces. Es una especie de devoción patrística o frailera, tan autobiográfica, tan realista como exótica. Cuanto mayor es el realismo, más exótico puede ser, ¿verdad? Que no deja de remitir a cierta épica gauchesca, a la que tú hacías referencia, Eduardo, aunque apunte hacia una dirección diferente que la trasciende. Con Borges nunca se sabe. También se cuenta que después del accidente, Funes opta por no seguir acumulando sensaciones ni recuerdos. De ahí su reclusión en un rincón del rancho, de la oscuridad necesaria, su decisión o deseo de no escuchar, no ver, no sentir, de evitar cualquier experiencia, la más anodina, que, por demasiado intensa para él, le resulta insoportable. El narrador decía, el narrador de Funes, ¿no? Yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado, recuerdo. Solo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto. Si bien es curioso que un narrador o dos prefieren no recordar, me refiero a Cervantes y a Borges, a los narradores de Cervantes y de Borges, más curioso aún parece que quien confiesa no querer recordar, repita, y ahí está el tema de las repeticiones, repita recuerdo más de 10 veces en un cuento corto, ¿no? Una confesión contradictoria la suya en el escrito, cuando te presente a ti el escrito voy a trabajar un poco sobre lo que dijo Eduardo, pero también, sí, Eduardo Rinesi, pero también sobre una poética de la repetición muy propia de Borges, que está justamente en el arte poética puesta de una forma, en su arte poética, ¿no? De una manera especial. Bueno, ¿algún otro aspecto que justifique la comparación del cuento con la más famosa de las novelas? Don Quijote es un caballero andante y así, como dice Jules Laforgue, nuestro compatriota, un caballero andante y un caballero errante. Es una parodia que hace otra de Jules Laforgue, que hace del Quijote, y entonces cruza homofónicamente las dos leyendas, la del caballero andante y la del judío errante, en un solo poema. Si bien Ireneo no es un caballero andante, sino un muchacho, como dice el narrador, a caballo, a diferencia del Quijote, que sobrevive a todas sus caídas desde esa tarde lluviosa en la que lo volteó el azulejo, y dicho sea de paso, no sé si saben que cuando se tradujo este cuento al francés hubo un gran error, porque tradujeron azulejo como los anges, es decir, el azulejo como mosaico, ¿no? Así que te das cuenta montando el azulejo, qué problema, un gran problema. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bueno, decimos que Funes, después de esa caída, quedó paralizado, inmóvil, recordando. Por el nombre, esa acción o inacción tanto pasa por el corazón, del latín cor cordis, recordar. En francés se dice par cœur, saber de memoria. En inglés se dice by heart, también por el corazón, como el mero registro, que es to record. Además, record significa una marca máxima, y en este caso la memoria de Funes lo sería. Entonces, caballero y jinete no andan a la par. Uno cabalga a los tumbos y el otro queda tumbado.
quieto como en una tumba. Sage comme une image, dirían. Lectores apasionados ambos, enjutos y taciturnos, sin embargo, a diferencia del clásico aventurero andariego de la novela, Ireneo permanecerá tullido en su catre, en la pieza del fondo, sin encender ni siquiera una vela, una memoria viva en un cuerpo muerto. Fue el propio Borges quien formuló la hipótesis, muy trillada a esta altura y creo que mal interpretada además, sobre la propuesta de este cuento sobre la percepción y la memoria perfectas como una metáfora del insomnio, entre sueño y vigilia, un tiempo que no transcurre, una metáfora la suya, digo y repito, que no siempre se ha interpretado ajustadamente. El insomnio no solo impide dormir, impide pensar, desvela, no da tregua ni sueño. Aunque tal vez también se haya dicho 1000 veces, se podría suponer que ese cuento, más que una metáfora del insomnio, es una metáfora anticipatoria, profética, que atribuye a la memoria de Funes la acumulación de datos que la mente almacena. Y haciéndole otra postilla a Ricardo Piglia, no diría que es el último escritor del siglo XIX, sino uno de los primeros del siglo XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV. Metáfora entonces del hard disk de cada uno, o de la nube nuestra que estás en los cielos, o el pan Google, ese pan nuestro de cada día. La cada vez menos inconcebible certeza panteísta, pavorosa y tecnológica de que todo está registrado, conservado y al alcance de la mano, al alcance de nuestros dedos, de nuestra digitalización, tantos dedos. Algunas pistas sobre esta actualidad informática daría el narrador de Funes el Memorioso cuando vaticina. ¿Me voy a permitir una cita? En aquel tiempo no había cinematógrafos ni fonógrafos. Es, sin embargo, inverosímil y hasta increíble que nadie hiciera un experimento con Funes. Lo cierto es que vivimos postergando todo lo postergable. Tal vez todos sabemos profundamente que somos inmortales y que tarde o temprano todo hombre hará todas las cosas y sabrá todo. Fin de cita. Además de recordar, además de decir lo que recuerdan, Borges o sus dóciles dobles predicen. ¿Es este cuento otro de sus vaticinios de una era informática, un presagio, solo uno o varios? ¿Con Borges o con Funes? Nunca se sabe. Más que idílica, él dice que no sabe pensar, por eso, ¿no? Más que idílica o bucólica, más que agraria o agreste, afín a las profecías, esta inclinación hermenéutica cede hacia lo sagrado, una inclinación sacramental que el cuento suscita en forma algo misteriosa y yo pienso que vacilante para uno. No diría que existe en verdad una tendencia piadosa y que la tendencia piadosa haya sido solo inducida por el nombre del fraile que denomina esta ciudad. Sin embargo, no debería descartar que el topónimo sugiere cierta religiosidad, reforzada por el eclesiástico nombre del personaje Funes, argentino, de Gregorio Funes, cordobés me parece, sí. Ahí está, o por su nombre de pila, Ireneo, que apunta doblemente a la santidad, por San Ireneo, uno de los padres de la Iglesia, y por Santa Irene. Ahora vamos a ver por qué. Ireneo, sí puede ser. También los apócopes que introducen el nombre de las estancias, que todavía creo que existen, existen acá en Fraiventos, en Río Negro. La estancia de San Francisco y la de Santa Irene, que según las declaraciones del propio Borges y las búsquedas realizadas por Eduardo Irigoyen García, que tú me nombraste y me mandaste el escrito de él, aquí en Fraiventos, y Borges dice, o el padre de Borges que le decía que había sido concebido en la estancia San Francisco, en la de Santa Irene, no estaba seguro. Bueno, por ejemplo, la repetición, para seguir con esa tendencia sacramental que creo encontrar, la repetición de recuerdo daría lugar a una letanía
esas 10 veces que repite, ¿no?, el término, que celebra la condición, como él dice, sagrada del verbo. Es la primera palabra y como si iniciara una ceremonia, la voz austera y ritual se repite animando la memoria con fe o con igual fervor. Solemne, el principio habilita cierta entrada en religión, sugiriendo otra pista cristológica cuando dice: Funes tenía una oscura pasionaria en la mano. El emblema floral de la pasión de Cristo insinúa una alusión canónica a los evangelios, religiosa más que botánica. Verbo sagrado, dice el narrador, pasionaria, letanía, santonina, que habla el de la santonina en el cuento, Funes, San Ireneo, San Francisco, Santa Irene, toda una parafernalia litúrgica aparece en este cuento del que emanaría cierto misterioso olor de santidad. Aunque para Borges tanto da que la acción transcurra en un país oprimido y tenaz, dice, Polonia, Irlanda, la República de Venecia, algún estado sudamericano o balcánico, en Caraguatá, Tacuarembó, en un sótano de Buenos Aires, en un calabozo de Praga, en la frontera de Cerro Largo, y creo que a Prato, Roberto había nombrado otros lugares más. Además de excéntrico, su atlas literario aspira a una universalidad que prescindiría de diferencias geográficas. Diría, como Hudson, que recordábamos el otro día, en toda tierra no solo en la banda oriental se da la tierra purpúrea, hay una tierra purpúrea en toda la tierra. Dadas las contradicciones que su literatura ha legitimado, se podría presumir que para Borges la geografía cuenta y no cuenta a la vez. Nunca se sabe. Ser o no ser, vacila Hamlet, ello era y no era, dicen los narradores mallorquinos antes de empezar cualquier cuento, esto era y no era, entre la ficción y la realidad. Tratándose de escarceos geográficos, como se ha propuesto, leería un mapa hoy, pero en este caso, A Map of Misreading, el título del librito de Harold Bloom. Una lectura, no sé traducir misreading, a ver, Verónica, si me ayudas, una lectura desviada, desorientada, una mala lectura, tal vez, ¿no? ¿No? Misbehavior, ¿no? Ahí está. Bien. Por eso no me pesaría confundir oralmente datos geográficos en una misma condición ageográfica. Y digo ageográfica como quien dice ágrafo, ácrata o apolítico, con resonancias homonímicas, homofónicas, que habilitan una lectura inapropiada y diría, y disculpen, una agiografía imaginaria, una historia figurada de la vida de los santos, con H y con el diptongo agiográfico, ¿no? Cambio entonces el mapa de una geografía imaginaria por la localización de una agiografía laica, radicada en una suerte de extraterritorialidad mística o utópica, uno de esos misteriosos no lugares donde se afinca la memoria, pero sobre todo se explaya la imaginación del autor. Con razón, los romanos llamaron auctor a aquel general del ejército romano que extendiera los territorios del imperio. Funes vivía recluido al fondo de un rancho, no veía a nadie y nadie lo veía. Su soledad rigurosa, su aislamiento forzado pero voluntario, favorecían su felicidad. No es imposible sacar a Ireneo de su cuarto, de modo que se diría que vinimos todos en peregrinación hasta Fraiventos como si fuera un santuario, un lugar de la memoria, pero no solo por recordar a un héroe, como decía Pierre Nora, sino porque aquí se celebra su memoria o tal vez la memoria. Una especie de aureola que distingue entre la multitud de fieles al santo en las pinturas religiosas, un aura de soledad mística, ese aire de santidad distingue a este gaucho milagroso, alejado, apartado, separado. El significado de santo del griego agios, que traduce el hebreo,
o sea, agios es la traducción del hebreo kadosh, un término de semántica antigua, ambigua. Esa distancia espacial y cultural no es ajena a los prodigios de Funes. Por sus orígenes, kadosh, el término alude tanto a la consagración, al privilegio, como a una maldición. Y de ahí sale la expresión que ya utilizaban los romanos en latín como homo sacer, es decir, la posibilidad de venerar a un individuo, de ultrajarlo, de rechazarlo, pero sobre todo de quedar apartado de la comunidad. Desde el principio, el narrador se refería al carácter sagrado de un verbo que solo Funes podía pronunciar, sacer, distinguido o excluido, venerado o repudiado. En estos días, para venir acá, volví a leer el pequeño libro de Joseph Haim Jerusalmi, Zahor se llama, está publicado en español, que introduce, precisamente, siempre se vuelve a lo mismo, un valioso prólogo de Harold Bloom. El libro decía el título Zahor, que quiere decir en hebreo, recuerda, o acuérdate, y tiene un carácter casi de amonestación. Es un estudio sobre la memoria del pueblo judío que se define por su tenaz tradición, más que por la historia misma. Y lo que hace Jerusalmi es justamente oponer la memoria a la historia. Jerusalmi dice que un cuento sobre un uruguayo le ronda continuamente y, cito porque está entre comillas, y que ese cuento se cierne como una parábola, quizás demoníaca, de un parcial desenlace de la moderna historiografía en su conjunto. Fin de cita. En el último párrafo del libro, más allá, dice, la sombra de Funes se cierne sobre todos nosotros. Con esas palabras resume el argumento del cuento y hace una larga cita del cuento Funes el Memorioso. Termina diciendo, son las últimas palabras del libro, hacia el final de Zahor, él habla mismo de su libro, me apropié del cuento de Borges. Al final de esta presentación uno diría lo mismo, disculpen.